¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo a esta emisión especial de tu programa Reflexiones de la Biblia. Con el tópico de la lección general. Lleva un título nada agradable, pero es un título inevitable: la caída. Bienvenidos. Les extendemos un saludo a cada uno de nuestros oyentes, recordándoles la necesidad de que usted también se suscriba al canal. Acuérdate que al hacer esto, de una manera u otra, estás contribuyendo a la proclamación del Evangelio. El estudio de esta oportunidad va a ser muy dinámico. Tenemos en nuestro set al profesor Cristian Cardoso. Cristian es un candidato doctoral de Nuevo Testamento, ¿verdad, Cristian? Sí, tengo la oportunidad de conocerlo desde hace varios años. Hemos compartido muchas experiencias y en esta oportunidad nos acompaña para compartir con ustedes el repaso de la lección. Cristian, bienvenido a esta emisión de Reflexiones de la Biblia. Por cierto, Cristian es nuestro presentador en el programa de Reavivados por su palabra, que también pueden seguir en el canal de BioChannel Plus. BioChannel, muy bien. Así que tenemos aquí a Cristian. El tema de esta lección no es nada agradable. ¿Qué piensas tú? Después de que uno lee los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, es como si esperaras que la perfección y esa cordialidad que existe en esos dos capítulos continuase, ¿no? Y creo que aquí el narrador lo coloca de una forma muy estratégica porque no te esperas lo que va a ocurrir en el capítulo 3. Es una narrativa extraña, ¿no? O sea, después de encontrar luces en el capítulo 1, bondades en el capítulo 2, de repente el capítulo 3 aparece irrumpiendo de una manera dramática y drástica lo que había sido una verdadera poesía de la creación de parte de Dios. La caída, sin duda que es una palabra dolorosa, es un evento triste en la historia de la humanidad. En cuanto a esto del tema básico que nos trata el capítulo 3, hay un personaje, bueno, creemos que hay como 3 personajes básicos allí. Está la serpiente. Está Adán. Está Adán. Y está Eva. Y está Eva. Y entre telones está Dios. Está Dios. ¿Cierto? ¿Qué pudiésemos decir en cuanto a la serpiente? Es muy interesante que el texto en Génesis 3 hay cosas que no menciona, pero que sabemos que están allí. No menciona la palabra pecado, pero Génesis 3 es la historia fundacional del pecado. En Génesis 3 no se menciona a Satanás, pero sabemos que allí están. En Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 9, nos permiten ir detrás del telón y darnos cuenta de qué era lo que estaba ocurriendo en este momento en Génesis capítulo 3. Allí el texto habla de que la serpiente antigua, dice el texto de Apocalipsis, es Satanás, que también se le llama el diablo, dice el texto. Entonces la serpiente aparece aquí no como si hubiese una correspondencia, ¿no?, entre que cada serpiente es Satanás, sino que detrás de bambalinas estaba Satanás, nos dice el texto, y utiliza a un animal que comenta la hermana White, y también se logra ver en los registros arqueológicos que el registro de la serpiente es voladora, ¿no? Y la hermana White comenta de que la serpiente era uno de los animales más llamativos que existían en el jardín del Edén, uno de los animales más curiosos porque era diferente a los demás. Y bueno, vemos entonces, a la luz de lo que dice Apocalipsis 12, Satanás toma posesión, por así decirlo, de este animal. Como una especie de medium. Como una especie de medium, y lo va a utilizar como instrumento para comunicarse, en este caso, con Eva. Uh-huh. Ahora, Cristian ha mencionado algo que es muy interesante. En la literatura antigua, en la literatura del antiguo cercano oriente, hay muchas imágenes. En algunas civilizaciones encontramos imágenes de serpientes voladoras. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, el relato que aparece allí de la epopeya de Gilgamesh, en donde hay una serpiente, mientras Gilgamesh es el héroe de la épica, y cuando él se está bañando en una piscina, está bañándose en un estanque, viene la serpiente y le roba la planta del rejuvenecimiento. Y de esta manera, Gilgamesh es condenado a morir
mientras que la serpiente queda inmortalizada. Sin duda alguna que estos relatos han ocasionado de pronto cierto tipo de distorsión porque algunos considerarán que la Biblia copió de esos relatos la imagen de esta serpiente voladora. Tú has mencionado algo que es muy cierto. Para nosotros como adventistas del séptimo día, los escritos inspirados que Dios le da a esta profeta llamada Elena de White contiene un elemento importante, y es que ella dice que la serpiente, como acertadamente lo has mencionado, era, si no el animal más bello, era uno de los animales más hermosos y muy inteligentes. Lo que nos sugiere entonces algo, Cristian: Satanás no utiliza cualquier medio para entrampar al ser humano, y esto ha sido hasta el día de hoy algo como un aspecto ontológico, ¿no? Que él siempre se disfraza. Las tentaciones de él nunca vienen de frente, sino que vienen camufladas. Sobre ese particular, la Biblia tiene muchos relatos. Me pareció que estabas leyendo un libro en donde hablas de la anatomía del pecado. Estabas hablando sobre la anatomía del pecado. Me llamó la atención ese término. ¿Pudieses compartirnos un poco en qué consiste la anatomía del pecado, que se basa, apreciado oyente, justamente en Génesis capítulo 3? Bueno, allí es importante el por qué Satanás toma la serpiente, ¿no? Y la idea que se desarrolla en la literatura con el paso del tiempo es que la serpiente era astuta. Entonces, Satanás, y es como si al unir a Satanás y la serpiente, las propiedades de la serpiente de una u otra forma terminaran reflejándose en Satanás. Y la astucia de Satanás está en la forma en que él logra desdibujar el carácter de Dios. Es muy interesante que Adán y Eva conocían a Dios. Nosotros sabemos que ellos tenían una relación íntima con Dios, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que deducimos que había una comunión estrecha entre Dios y el hombre, había una comunicación franca, y sobre todo Adán y Eva tenían una conciencia de lo que ellos eran, de su posición dentro de la creación y de para qué Dios los había creado. Entonces, Satanás, a través de la serpiente, empieza a retocar no el centro de ese conocimiento que Adán y Eva tenían, sino desde la periferia, ¿no? Empieza a corroer. Y la idea que siembra la serpiente en la mente de Eva es que Dios no es tan bueno como ellos lo habían presumido. Nosotros leemos en Génesis 1 que Dios, después de ver su creación, dice: esto es bueno porque Él es bueno. Y la idea que introduce Satanás es: ¿de verdad es Dios bueno? Porque si Dios es bueno, ¿por qué no les deja comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Si Dios es bueno, ¿por qué Él es inmortal y ustedes no? Esto me permite entonces analizar con nuestros amables oyentes que en este diálogo que hay entre Satanás, tomando posesión de la serpiente, y la mujer, se configura algo así como el primer diálogo teológico de la historia, ¿verdad? Exactamente. Y los actores son estos dos. Adán está ausente. Muy bien. Adán está ausente, que es el representante de Dios aquí en la tierra. Él está ausente. Hablan acerca de Dios, pero Dios no está. Y esto, como mencionaba usted hace un rato en el libro que compartíamos, cosifica a Dios, ¿no? Cosifica a Dios, sí, señor. Y al cosificar a Dios, al volver a Dios un objeto, lo retira, y entonces hace más fácil hablar y desfigurarlo, ¿no? Porque cuando las cosas están lejos es como que es más fácil distorsionarlo, porque cuando está cerca tú lo tienes allí enfrente, entonces no puedes, por así decirlo, decir mentiras acerca de él. Entonces vemos también cómo hoy, quizás pensando en términos contemporáneos, tenemos la tendencia a pensar en Dios como una máquina dispensadora, y lo cosificamos también porque lo vemos simplemente como aquel objeto al cual vamos para pedir favores, no más, y para obtener cosas. Entonces colocamos una moneda, y la moneda le llamamos fe, marcamos el producto que queremos y luego sencillamente lo esperamos. Pero eso es alejar a Dios, eso es mirar a Dios no desde una óptica de la relación personal, sino más bien como un banco. Y adicional a eso, uno se sorprende cómo, tú mencionabas hace unos instantes, que Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios. Lo conocían, sabían que Dios era bueno y algo más, que Él era veraz. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo de diálogo Satanás logra desdibujar de la mente de la mujer esa relación que había sostenido de una manera inocente con Dios, de una manera perfecta? Hoy
creo que cada uno de nosotros nos podemos encontrar con una situación en donde sabemos que Dios es bueno y sin embargo las filosofías, las diversas corrientes humanistas, las explicaciones de lo así denominado científico desdibujan en algunos cristianos el verdadero carácter de Dios. Y en vez de creerle al Dios que ha dado todo por nosotros, son capaces de creer cualquier invención, cualquier contexto, cualquier conclusión a la que llegue un ser humano, simple y llanamente porque te lo decoran con una palabra rica. Pensando en esto, Cristian, hay quienes han dicho que la manzana fue el fruto prohibido. Estábamos discutiendo tú y yo de que encontramos una declaración que no la vamos a decir en estos momentos porque después algunos de nuestros oyentes nos harán algunos de sus comentarios, que por cierto esperamos sus comentarios, que son muy nutritivos, son muy importantes para el desarrollo no solamente de la temática, sino también para el ejercicio del canal. Hay quienes creen que la manzana fue el fruto prohibido. Básicamente, en tu concepto, en el estudio que tú has realizado, ¿cuál sería el fruto prohibido? ¿O qué se pudiese decir acerca del fruto prohibido? Yo creo que a la hora de entender Génesis 3, debemos entender que Génesis 3 es una narrativa que es literal. O sea, lo que nos narra efectivamente pasó, había un Adán literal, una Eva literal y había una serpiente literal, pero al mismo tiempo la narrativa funciona como un paradigma, ¿no? Tiene un sentido que es suprahistórico, podríamos decir, en que contiene ciertas verdades que son eternas. Y dentro de esto, pues el fruto es un fruto. El texto no nos dice que es una manzana. Seguramente en la semana usted aclarará el tema. Simplemente se menciona que es un fruto, pero este fruto también se convierte en un símbolo de dos aspiraciones, ¿no? Que hablábamos un poquito ahorita, que era la inmortalidad, por un lado, y el otro lado era ser como Dios, que son las dos cosas con las cuales la serpiente llega a la mujer y le dice... Perdóname, Cristian, que te interrumpa abruptamente, es que has dicho algo muy interesante. O sea, el fruto que aparece en Génesis, que no sabemos la naturaleza, no sabemos la taxonomía de esa fruta, pareciera ser que no es lo más relevante aquí. Exacto. Lo relevante es que hay un fruto, o sea, hay un efecto, hay una verdad más profunda o un nivel espiritual en el texto. Correcto, sí, porque el fruto, o sea, Eva se come lo que no sabemos qué es, y lo que ocasiona es un fruto de el deseo de ser como Dios y el deseo de lo que tú dices que puedes continuar con el tema inmortal. de la inmortalidad. Exacto. Lo que es curioso es cómo Satanás lleva a Eva a pensar este asunto cuando de una u otra forma ella lo tenía. Me explico. Satanás llega y le dice, le vende a Eva la idea de que ellos iban a ser como Dios. Pero en Génesis 1:26 nosotros tenemos la noción o está la idea de que Dios crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Y imagen y semejanza, las dos palabras que aparecen allí son palabras que de una u otra forma se relacionan con la estatua que se hace de una persona. En el caso de la estatua de Nabucodonosor, por ejemplo, podría ser. Creo que yo siempre utilizo este ejemplo en términos contemporáneos, hablamos de una fotocopia. Correcto. Entonces, Adán y Eva, en cierta medida, eran como Dios. Pero ellos estaban, cuando la serpiente llega y les dice, ustedes serán como Dios, es decir, ellos querían un nivel ontológico superior al que ya tenían, que nos recuerda mucho lo que Satanás logra hacer en el cielo, cuando textos como Isaías 14 o Ezequiel 28 nos hablan de que él quería una posición superior a la que él tenía. Entonces vemos cómo el conflicto cósmico que sabemos, conocemos en estos textos, ahora se traslada, ¿no? y se hace de una forma micro en el capítulo 3 de Génesis. Y la idea entonces de ser como Dios es tener los atributos divinos, el conocimiento divino, ¿no? Y la otra parte que era la inmortalidad, vamos a la misma idea. Aunque Adán y Eva, cuando fueron creados, podríamos decir, eran inmortales por derivación. Por relación. Por relación, en el sentido de que mientras ellos se mantuviesen fieles, tenían acceso al árbol de la vida, por lo tanto iban a seguir viviendo. Entonces, Satanás lo que hace es tomar algo que es bueno y lo vuelve malo. O sea, Satanás no tentó a Adán y Eva en cierta forma con lo malo, sino que el exceso de lo bueno, o cuando yo lo bueno lo desconfiguro, lo coloco en otros lugares, se vuelve malo. Porque
Adán y Eva tenían un estatus, los tentó desde el estatus y ahí fue que se volvió el asunto malo, ¿no? Entonces, para ir de pronto dándole alguna forma a esto de una especie de mini conclusión dentro del contexto de la lección, el fruto prohibido no se referiría y no debiese ser nuestra mayor atención indagar cuál era la especie de fruta que Eva tomó. No es lo más, importante. Lo importante ahora es que en la actualidad, tanto tú, Cristian, como nuestros oyentes y como este servidor, nosotros estamos inmersos en ese conflicto. ¿Qué podemos nosotros hacer para impedir que el pecado que ya está dentro de nuestras vidas nos impida tener una buena relación con Dios? Porque Adán y Eva se escondieron de Dios tan pronto ellos pecaron. Es increíble cómo el pecado altera tanto la relación, que antes se gozaban en la presencia de Dios y ahora huyen básicamente de la misma presencia de aquel ser que tanto amaban. ¿Cómo podemos hoy nosotros, como creyentes, decirle a una feligresía, decirle a un amigo, decirle a alguien, mira, no te escondas de la presencia de Dios, no huyas de aquel que te quiere salvar? Tal vez, mi apreciado amigo, mi apreciado oyente que nos escuchas, estás huyendo de la presencia de Dios. Desde hace años Dios te está mostrando la evidencia de su amor, te está manifestando cuánto te ama y cuánto te ha protegido en estos años. No te escondas de la presencia de Dios. Entendemos de que esto es prácticamente como ontológico, ¿no? Nosotros le huimos a Dios. Bueno, como dijo usted ahorita, el pecado de una u otra forma es una reversión de la condición original, ¿no? El ser humano fue creado para estar en comunión con Dios, para depender de Dios, para cultivar la presencia de Dios en su vida, y el pecado pues crea una reversión. Ya no hay comunión porque, como usted dijo, ahora el ser humano huye, ya no se cultiva la presencia de Dios porque ahora Adán y Eva se alejan de Él, huyen de Él. Tampoco se cultiva la relación ya no más. De hecho, ya no dependen más de Dios, porque vemos que cuando ellos se dan cuenta que pecaron, van y se hacen ellos mismos, ¿no? Unos delantales con hojas para cubrir su desnudez. Y entonces vemos que ellos no dicen, uy, vamos a confiar en que Dios va a solucionar el problema. Ellos dicen, solucionémoslo nosotros mismos, cuando ellos ya han aprendido que dependiendo de Dios ellos no tenían por qué preocuparse. Y yo creo que de una u otra forma todos nosotros somos Adán y Eva desnudos, muchas veces tratando de solucionar nuestros inconvenientes por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza, y se nos olvida depender de Dios. Ahora, ya después de allí, el libro de Romanos nos dice, capítulo 5, versículo 12, que por Adán entra el pecado y la muerte, ¿no? Al mundo. Y, sí. Y de allí, lo curioso es que no es que nosotros, las consecuencias del pecado de Adán sea sencillamente porque estábamos en Adán, ¿no? Sino que esas consecuencias las tenemos porque todos hemos pecado. Así es. O sea, todos nosotros voluntariamente, de una u otra forma, nos hemos puesto en la misma condición de Adán y por lo tanto experimentamos las mismas consecuencias. Y lo otro, creo que todos los seres humanos, de una manera u otra, han intentado resolver el problema del pecado de distintas maneras. Confesiones erróneas, creencias erróneas y buscando siempre echarle la culpa de pronto a otro, pero no asumiendo sus propias responsabilidades. Cristian, hay dos destinos que se mencionan en el Génesis, el destino de la serpiente y el destino de la humanidad. La Biblia dice que el destino de la serpiente fue un cambio de estatus. La serpiente antes volaba, era hermosa, era perfecta, andaba volaba entre las ramas de los árboles. Ahora el estatus es, vas para tierra, vas a perder todo eso. Pero no nos interesa tanto el destino de la serpiente, porque ya está predicho, pero el destino de la humanidad, ¿cuál es ahora después que el hombre peca? Bueno, en Génesis capítulo 3, ¿no? Versículo 15, que es donde se habla del destino y castigo. El protoevangelio. El protoevangelio que se le conoce. La humanidad se representa como vencedora porque dice que con el talón se va a aplastar la cabeza de la serpiente. Solo que la serpiente, antes de que sea aplastada, muerde el talón de la humanidad. Esto nos muestra que el destino de la humanidad, por un lado, iba a ser un destino de lucha constante entre la humanidad y Satanás, representado por la serpiente.
Por otro lado, también nos muestra un destino de degradación. Es curioso, ahorita usted mencionaba la estatua de Nabucodonosor y vemos allí los metales descendiendo en orden de oro, plata, bronce, hierro. Hasta el barro. Hasta el barro. Y es curioso que esta misma visión habían de hecho otros autores que las compartían. O sea, el mundo en general empezó a entender que el destino de la humanidad era degradante. La humanidad se iba a degradar. Y entre más se degrada la humanidad, más lejos se encuentra de ese propósito original y de la forma original en que Dios la había creado. Que de hecho es tanto el daño que se hace y es tanta la distancia que se genera, que el Nuevo Testamento habla de la obra creadora de Cristo en términos de eso, de una nueva creación. O sea, de volver a traer al ser humano de esa degradación al estado original. Es más, la Biblia misma, cuando la leemos como un todo, nos los dice, porque capítulo 21 y 22 de Apocalipsis es sencillamente reescribir Génesis 1 y 2, ¿no? y solucionar el problema del 3. Entonces, si bien vemos una condición degradante en la raza humana, también hay esperanza. La esperanza es que cuando esa cabeza de la serpiente se destruya, Dios va a recrear todo como era antes. Al comienzo. Y algo interesante, como para ir dándole ya culminación a nuestra lección, es que si bien es cierto, entró el pecado, en el mismo lugar donde apareció el pecado aquí en la tierra, el mismo Dios hizo la provisión para la salvación de la raza humana. La recreación de la que Dios habla, de la que tú haces alusión en Apocalipsis, el capítulo 21, también ocurre a nivel individual. O sea, no solamente habrá una regeneración, no solamente habrá una recreación en términos estrictamente físicos, sino que también habrá una recreación a nivel individual. Y esa es la obra que el Espíritu Santo efectúa en cada uno de nosotros. Apreciados oyentes, confiamos en Dios de que durante esta semana, adicional a saber de que eres criatura de Dios, adicional a entender de que el pecado no es causa de Dios, sino el producto de nuestra propia rebelión, démosle gracias a Dios porque Él ha hecho la provisión para que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Agradecemos mucho al profesor Cristian Cardoso por su compañía. No va a ser la última vez que lo vamos a tener aquí, lo estoy comprometiendo, porque en verdad que la dinámica se nos vuelve un poco más suave, es más agradable y al mismo tiempo estamos compartiendo con ustedes algo más que la lección no lo presenta. En la nota introductoria de una de las lecciones decíamos, no es que el autor no sepa, sino que el espacio literal para escribir todo este conocimiento no cabe aquí. Así que los invitamos para que nos continúen viendo, sintonicen el canal, suscríbanse al canal, no basta solamente con suscribirse, activen la campanita y denle, donde aparece ese dedito arriba, denle también allí, porque esto significa para nosotros un gran beneficio en todos los aspectos. Que el Señor los acompañe, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.